Test de estrés, flexión lateral del ligamento alar. Objetivo: identificar una inestabilidad cervical producto de una lesión de los ligamentos alares. Descripción: el usuario permanece en supino con la cabeza en posición neutra, mientras que el terapeuta estabiliza el axis con una amplia pinza de agarre alrededor del proceso espinoso y lámina. El terapeuta entonces esfuerza a un lado la flexión lateral de la cabeza y el axis. Valoración: normalmente, si el ligamento alar está intacto, ocurre una mínima flexión lateral con un F-curve capsular firme y tope sólido. Test de inestabilidad cervical. Objetivo: identificar una inestabilidad cervical superior por una movilidad anormal de la articulación atlantoaxial. Descripción: el paciente se pone en posición sedente con el cuello en una posición de semiflexión. El terapeuta coloca la palma de una mano en la frente y el dedo de índice de la otra mano sobre el proceso espinoso de la cervical 2. Valoración: se aplica una presión con sentido anteposterior a través de la frente, un movimiento de deslizamiento de la cabeza hacia posterior de la relación del axis. Es indicativo a una inestabilidad atlantoaxial. Test estático para evaluar la arteria vertebral. Objetivo: encontrar signos de insuficiencia en el aporte sanguíneo de la arteria vertebral. Descripción: el paciente se posiciona en supino o sedente. El terapeuta sostiene completamente la cabeza del paciente y puede probar en conjunto los siguientes movimientos pasivos: extensión, rotación y flexión lateral. Especialmente la combinación de extensión con rotación son más propensos para la arteria vertebral. Su valoración es que la prueba, si es positiva, es en presencia de nistagmo ocular, sensación de mareo o aturdimiento de las alteraciones visuales. Test de comprensión. Objetivo: reducir el espacio de los agujeros intervertebrales para evaluar la aparición de síntomas neurológicos. Descripción: el usuario se posiciona en sedente. El terapeuta se ubica de pie detrás del paciente. Luego el terapeuta ejerce una presión sobre la cabeza. Valoración: la prueba es positiva si se acentúan los síntomas de dolor, síntomas neurológicos. Test Spurlings. Objetivo: cerrar el agujero intervertebral para reproducir síntomas neurológicos. Y cierre facetario, útil para evaluar la presencia de una radiculopatía cervical. Descripción: usuario se posiciona en sedente. El cuello está inclinado hacia el lado ipsilateral y se aplica una sobrepresión sobre la cabeza del paciente de 7 kilogramos aproximadamente. Valoración: positivo si los síntomas se producen. Test de comprensión de Jackson. Objetivo: cerrar el agujero intervertebral para reproducir síntomas neurológicos. Descripción: el paciente se posiciona en sedente, gira la cabeza hacia un lado. A continuación, el terapeuta aplica una presión cuidadosa hacia el inferior sobre la cabeza del paciente. La valoración: la prueba es positiva si durante la misma se irradia el dolor hacia el brazo, lo que indica presión en una raíz nerviosa. De distracción cervical. Objetivo: abrir espacio en los agujeros intervertebrales para ver los síntomas neurales. La descripción: el paciente se posiciona en decúbito supino, terapeuta con una mano sujeta bajo la barbilla y con la otra mano sujeta en el occipital. Luego realiza una flexión ligera del cuello del paciente y aplica una fuerza de distracción aproximadamente. Valoración: la prueba es positiva si se reducen los síntomas. Test de tensión upper-lumbar tense. Objetivo: poner en tensión el plexo braquial para producir síntomas que podrían indicar algún problema cervical. Descripción: con el paciente en el decúbito supino, el examinador realiza los siguientes movimientos. 1. Depresión del escápula, abducción de hombro, supinación del antebrazo, extensión de muñeca y dedos, rotación externa de hombro, extensión de codo, inclinación cervical contralateral y elipsis lateral. Valoración: la inclinación cervical contralateral aumenta si los síntomas de la inclinación ipsilateral disminuyen con los síntomas. Signo de Hermite y objetivo: esta es una prueba para la médula espinal y una posible lesión de la neurona motora superior. La descripción: el paciente se encuentra en sedente sobre una mesa con las piernas en extensión. El terapeuta flexiona pasivamente la cabeza del paciente y una cadera mientras la pierna permanece recta.
La valoración. Una prueba positiva se produce una sensación similar al shock eléctrico fuerte y dolor que baja por la columna hasta las extremidades superiores e inferiores. Test de Romberg. Objetivo: identificar la pérdida del equilibrio de extremidades inferiores por una posible lesión de motoneurona superior. Descripción: el usuario permanece de pie y se le pide que cierre los ojos. El usuario debe mantener la posición durante 20 a 30 segundos. Valoración: si el cuerpo comienza a oscilar en exceso o el usuario pierde el equilibrio, la prueba se considera positiva para una lesión de motoneurona superior. Maniobra de Adson. Objetivo: identificar un síndrome del opérculo torácico. Descripción: el terapeuta localiza el pulso radial y se nota la cabeza del paciente hacia el lado ipsilateral a evaluar. A continuación, el paciente extiende la cabeza en tanto que el terapeuta rota externamente y se extiende el hombro. Se solicita al paciente que realice una inspiración profunda sostenida. Valoración: la desaparición del pulso indica una prueba positiva. Signo de Lermite. Objetivo: esta es una prueba para la médula espinal y una posible lesión de la neurona motora superior. Descripción: el paciente se encuentra en sedente sobre una mesa con las piernas en extensión. El terapeuta flexiona pasivamente la cabeza del paciente y una cadera mientras la pierna permanece recta. Valoración: una prueba positiva se produce una sensación similar a un shock eléctrico fuerte y dolor que baja por la columna hasta las extremidades superiores e inferiores. Test de Allen. Objetivo: identificar un síndrome del opérculo torácico. Descripción: el terapeuta flexiona el codo del paciente 90 grados en tanto extiende horizontalmente y externamente el hombro. A continuación, el paciente gira la cabeza hacia el lado contrario de la prueba. El terapeuta palpa el pulso radial que desaparece con el movimiento de la cabeza. Valoración: la prueba es positiva cuando desaparece el pulso radial. Test de compresión acromioclavicular. Objetivo: identificar un esguince de la articulación acromioclavicular. La descripción: el paciente se posiciona en sedente. El terapeuta acopa las manos sobre el músculo deltoides con una mano en la clavícula y la otra en la espina de la escápula. A continuación, oprime los talones de ambas manos juntas. Valoración: la prueba es positiva cuando hay dolor o un movimiento anormal en la articulación acromioclavicular, la cual indica una alteración de esta articulación. Test de aprehensión anterior. Objetivo: evaluar la presencia de una inestabilidad glenohumeral anterior. Descripción: paciente se posiciona en decúbito supino. Terapeuta toma el brazo del paciente y forma de pasiva ubica el brazo a 90 grados de abducción y 90 de flexión de codo. Luego realiza una rotación externa de hombro. Valoración: la prueba es positiva cuando el terapeuta avanza en rotación externa de hombro y el paciente se posiciona en inestabilidad o dolor. Test de recolocación. Objetivo: evaluar la presencia de una inestabilidad glenohumeral anterior. Descripción: la posición del paciente es en supino, con la articulación glenohumeral en el borde de la mesa. Terapeuta coloca el brazo del paciente a 90 grados de abducción y rotación externa completa, y 90 de flexión de codo. Terapeuta luego ubica una mano sobre el hombro y aplica una fuerza en sentido anteroposterior sobre la cabeza del húmero. Valoración: la prueba es positiva si el dolor o aprehensión del paciente disminuye con la fuerza aplicada. Test de compresión y rotación. Objetivo: identificar una lesión del hombro. Descripción: paciente en decúbito supino con el brazo abducción a 90 grados y codo flexionado a 90 grados. Terapeuta aplica fuerza axial sobre el húmero. Se realiza una circunducción y rotación. Valoración: positivo si provoca dolor o aparece un clic. Test de aprehensión posterior. Objetivo: identificar una inestabilidad posterior del hombro. Descripción: paciente descansa en supino.
terapeuta flexiona hacia el anterior y gira hacia interno del hombro. A continuación, aplica fuerza posterior en el codo del paciente. También debe aplicarse el test del brazo en aducción a 90 grados. Valoración. La prueba es positiva cuando existen signos de aprensión o alarma en la cara del paciente y en este resiste a la movilidad del hombro. Test de compresión y rotación objetivo. Identificar una lesión del labro. Descripción: con el paciente en decúbito supino, con la abducción de 90 grados y el codo flexionado a 90 grados, terapeuta aplica una fuerza axial sobre el húmero. Se realiza una circunducción y rotando. Valoración: positivo si provoca dolor y aparece un clic. Signo de Tinels. Objetivo: detectar posible compresión del nervio cubital en el túnel cubital. Descripción: terapeuta aplica 4 o 6 golpes próximos al túnel cubital para probar el nervio cubital del usuario. Valoración: es positiva cuando el usuario percibe una sensación de hormigueo a través del recorrido del nervio cubital. Test de movimiento estrés de embalgo. Objetivo: evaluar la existencia de una lesión en el ligamento colateral media del codo. Descripción: el hombro del paciente es abducido a 90 grados con rotación externa máxima. El terapeuta flexiona al máximo el codo y aplica una fuerza en valgo. Luego el terapeuta extiende rápidamente el codo hasta los 30 grados de flexión. La valoración: si el paciente experimenta máximo dolor en la región media del codo entre 120 y 70 de flexión, la prueba se considera positiva. Test codo de tenista. Objetivo: la prueba es útil para identificar una lesión contráctil de los tendones extensores de la muñeca más comúnmente relacionados con el origen del extensor común. Descripción: el paciente permanece con el codo afectado completamente extendido y el antebrazo del pronador. El terapeuta también está de pie y posiciona el antebrazo bajo el antebrazo del paciente. Ambos brazos del clínico son entonces extendidos y pronaciones de manera que los pulgares se pueden colocar sobre la cara palmar de la muñeca del paciente para proporcionar apoyo de contrapresión, mientras que los dedos se colocan sobre el dorso de la muñeca extendida. El paciente contrae los extensores de la muñeca isométricamente con fuerza contra la resistencia. Valoración: una prueba es positiva si se indica por la reproducción del dolor sobre la cara lateral del codo. Test codo de golfista. Objetivo: para probar esta lesión contráctil de los tendones flexores de la muñeca más comúnmente relacionados con el origen del flexor común. La descripción: paciente se posiciona en sedente o de pie con el codo completamente extendido y el antebrazo en pronación. El terapeuta también permanece de pie junto al lado afectado. El terapeuta fija el antebrazo por inferior y mientras que se apoya el brazo del paciente sobre el pliegue del codo. Dice: la otra mano se forma en un puño y se coloca en la palma de la muñeca en flexión del paciente. El paciente contrae las flexiones de la muñeca isométricamente con tanta fuerza como sea posible con la resistencia. Valoración: un resultado positivo es indicado para la reproducción del dolor sobre la cara medial del codo. Signo de Tinels. Objetivo: identificar una posible compresión del nervio mediano en el túnel del carpo. Descripción: el terapeuta realiza un golpecito con los dedos sobre el nervio mediano en la región de la muñeca. Valoración: positivo si el usuario informa la existencia del dolor o parestesia en la distribución del nervio mediano. Test de Crank. Objetivo: identificar una lesión, desgarro del labrum. Descripción: el usuario se posiciona en decúbito supino mientras el terapeuta eleva el húmero a 160 grados en plano escapular. Aplica una carga axial sobre el húmero mientras que el hombro se rota internamente y externamente. Valoración: la prueba es positiva si provoca dolor. Test de Phalenx. Objetivo: identificar una posible compresión del nervio mediano en el túnel del carpo. Descripción: el usuario se posiciona en sedente, luego con el codo a 30 grados de flexión y el antebrazo en supinación, el terapeuta coloca la muñeca en flexión máxima durante 60 segundos. Luego, repite la misma manera de forma invertida.
Valoración. Positivo si el usuario experimenta exacerbación de los síntomas en la distribución del nervio mediano. Test de compresión del carpo. Objetivo: identificar una posible compresión del nervio mediano en el túnel del carpo. Descripción: con el usuario en sedente, con el codo flexionado a 30 grados y el antebrazo en supinación y la muñeca en posición neutra. El terapeuta coloca los pulgares sobre el ligamento transverso del carpo y aplica 6 libras o 2,7 kilogramos. La presión dura 30 segundos como máximo. Valoración. Positivo si el usuario experimenta exacerbación de los síntomas en la distribución del nervio mediano. Test tecla de piano. Objetivo: evidenciar una inestabilidad radiolunar distal. Descripción: usuario sentado con el antebrazo en pronación. El terapeuta sentado frente al paciente. Toma con una mano la epífisis distal del radio, aplicando una presión descendente sobre la cabeza de la ulna. Valoración: presencia de hipermovilidad o dolor en la articulación radiolunar distal. Test de aproximación escapular pasiva. Objetivo: valorar una alteración mecánica en las vértebras dorsales altas. Descripción: usuario en decúbito prono, mientras que el terapeuta al costado de él aproxima pasivamente las escápulas al levantar los hombros hacia arriba y atrás. Valoración: el dolor en el área escapular indica un problema de la raíz T1 y T2 en el lado que siente el dolor. Signo de Scheppelmann. Objetivo: diferenciación del dolor torácico. Descripción: el paciente en bipedestación y terapeuta a un lado de él. Se le pide que incline la columna hacia un lado y después hacia el otro. Valoración: el dolor en el lado cóncavo es indicativo de neuralgia intercostal y en el lado convexo de pleuritis. Las fracturas costales producen dolor durante los movimientos de la columna. SLAM Test. Objetivo: valorar una disfunción neurológica del origen medular. Descripción: usuario sentado en la camilla, el terapeuta al costado del usuario. Se le pide que flexione la columna torácica y los hombros caigan hacia adelante. El terapeuta flexiona el cuello del paciente y extiende pasivamente una de las rodillas del paciente. Por lo general, primero del lado sano. Para aumentar el efecto se puede añadir dorsiflexión pasiva del tobillo. Y se repite con la otra pierna. Valoración: la reproducción del dolor u otros síntomas se consideran como positivo, ya que implica el choque de la dura madre y la médula espinal o raíces nerviosas. El dolor suele producirse en el sitio de la lesión. Test de Milgram. Objetivo: evidenciar el compromiso del disco intervertebral. Descripción: usuario en decúbito supino, con los brazos cruzados sobre el pecho. Posición del terapeuta al lado del área a examinar. Se le pide al usuario que, manteniendo ambos miembros inferiores extendidos, los eleve unos 10 centímetros sobre el plano de la mesa de exploración y mantenga esta posición durante 30 segundos. Valoración: es positivo cuando aparece dolor en la zona lumbar y cara posterior del muslo, que indica compromiso del disco. Test SLR. Objetivo: identificar una lesión de disco intervertebral, herniación discal. Descripción: el usuario se posiciona en supino. La rodilla permanece completamente extendida.
y el tobillo en dorsiflexión neutra. A continuación, el terapeuta flexiona pasivamente la cadera del usuario mientras la rodilla se mantiene en extensión. Valoración. Es positivo cuando se reproduce un dolor irradiado a través del nervio ciático entre 30 y 60 grados de flexión de cadera. Test de Bragard. Objetivo: signo indicativo de compresión radicular. Descripción: usuario se encuentra en decúbito supino. Con una mano del terapeuta sujeta el talón. La pierna extendida se levanta lentamente cuando aparece dolor, producto del ciático. La pierna se desciende hasta que el dolor se encuentre ausente. En esta posición se realiza una dorsiflexión de pie. Valoración: el signo de Bragard positivo cuando el dolor sigue el recorrido del ciático. Esto indica compresión radicular. Test de la Segue. Objetivo: detectar la presencia de dolor lumbar. Descripción: usuario se encuentra de decúbito supino. El terapeuta realiza una flexión de cadera con extensión de rodilla acompañado de una rotación interna y aducción de cadera, hasta que el usuario refiera sentir un dolor. Valoración: el signo positivo cuando aparece el dolor y sigue el recorrido de la raíz nerviosa o aparece dolor lumbar. Test de Adams. Objetivo: valoración de escoliosis estructural o funcional. Descripción: usuario en posición bípeda. El terapeuta se sitúa detrás de él y le pide que se incline hacia adelante intentando tocar el suelo. Valoración: cuando se observa una prostrucción de un hemitórax en la zona lumbar o torácica, también denominada jiba, es indicativo de una rotación vertebral. Test de Trendelenburg. Objetivo: prueba funciona que evalúa la musculatura del pivotrocantera, glúteo medio. Descripción: usuario en bípeda, terapeuta detrás de él. Se le pide que levante una pierna, flexionando la cadera y la rodilla. Se observa una contracción de la musculatura pélvica y del lado que está como apoyo y se produce una elevación de la pelvis contralateral para mantener la posición horizontal. Valoración: el test es positivo si la mantención de la pelvis no es vertical y se inclina hacia el lado de la pierna en elevación. Test de longitud de extremidad inferior. Objetivo: conocer desigualdad en la longitud de los miembros inferiores. Descripción: usuario de decúbito supino con los pies separados unos 15 centímetros. El terapeuta de pie, junto al paciente y a la altura de las rodillas. Con una centra métrica se mide la distancia entre el IAS y el malleolo tibial. Se compara con el miembro contralateral. De 1 a 1.5 centímetros es considerada normal. Test Kluster-Van der Gur. Test de distracción. Objetivo: determinar lumbalgia de origen sacroiliaco. Descripción: paciente en decúbito supino. Fisioterapeuta con los brazos cruzados coloca las manos sobre la cresta anterior y posterior y realiza una compresión hacia abajo y los lados. Valoración: presencia de dolor indica lumbalgia de origen sacroiliaca. Test de la batería. Test de compresión. Objetivo: lumbalgia de origen sacroiliaco. Descripción: paciente de lado con rodillas flexionadas de 30 a 40 grados. El fisioterapeuta coloca ambas manos sobre la cresta ilíaca y realiza compresión axial. Valoración: dolor de origen sacroiliaco. Test de la batería. Test de cizallamiento femoral. Objetivo: lumbalgia de origen sacroiliaco. Descripción: paciente en decúbito supino con la cadera flexionada a 90 grados y rodilla en máxima flexión.
El fisio coloca las manos sobre la rodilla y hace compresión axial. Valoración. Dolor de origen sacroiliaco. Test de Gaslen. Test de la batería. Objetivo. Lumbalgia de origen sacroiliaco. Descripción. Paciente en supino, flexiona la cadera de 30 a 45 grados de flexión de rodilla y 115 grados cadera en rotación externa. Fisio pone la mano en la cresta ilíaca y la otra en la rodilla y realiza una compresión. Mayor fuerza en cresta ilíaca. Test de la batería. Test de Patrick. Objetivo. Lumbalgia de origen sacroiliaca. Descripción. Paciente en supino al borde de la camilla y pierna en máxima flexión de cadera y rodilla. Paciente lleva con sus manos a máxima flexión y fisio realiza flexión y extensión forzada. Valoración. Dolor de origen sacroiliaco. Test de Score. Objetivo. Identificar la presencia de osteoartritis o lesión del labrum. Descripción. Usuario de cúbito supino y terapeuta por delante del paciente. Toma en asa la pierna del paciente y coloca sus manos en la garganta tronclear, quedando con flexión de cadera y rodillas sobre los 90 grados y se comprime. Luego rota la pierna hacia ambos lados. Valoración. Es positivo si aparece dolor durante la realización de la prueba. Test de cajón anterior. Objetivo. Valorar la integridad del LCA. Descripción. Usuario en supino y rodillas y caderas flexionadas 90 y 45 grados. Los pies sobre la camilla. Terapeuta sentado en el pie y abraza la epífisis proximal de la tibia. Pulgares en cara interior. Induce una traslación anterior de la tibia, posición neutra de la rodilla. Valoración. Positivo si se aprecia un deslizamiento anterior excesivo del extremo proximal de la tibia respecto al cóndilos femorales. Ahora, para el test de cajón posterior, en la misma posición, se imprime un empuje en sentido posterior, intentando producir un cajón posterior. Valoración. Se considera positiva si hay una excesiva traslación posterior del extremo proximal de la tibia respecto al fémur. Bostezo externo. Objetivo. Valorar la integridad del ligamento colateral medial. Descripción. Paciente de cúbito supino, piernas relajadas y extendidas. El fisio sostiene la rodilla, una mano en la cara externa, otra sostiene el tobillo y aplica fuerza hacia afuera de la rodilla mientras sujeta el tobillo. Valoración. Dolor o laxidad excesiva en la articulación, posible lesión del ligamento colateral medial. Ahora, para el test de bostezo interno, en la misma posición el paciente, el fisio palpa la rodilla y el tobillo y realiza una fuerza hacia el otro lado. Valoración. Dolor o laxitud excesiva en la articulación, posible lesión del ligamento colateral lateral. Test de Applix. Objetivo. Valorar la afectación de los meniscos. Descripción. Usuario en decúbito prono, rodillas en flexión de 90 grados. Terapeuta al lado de evaluar. Terapeuta realiza una presión descendente sobre la pierna. Manteniendo esta presión, se practica la rotación en ambos lados. Valoración. Positivo si existe dolor o chasquidos en el compartimento lateral al realizar rotación interna o el opuesto que indica lesión meniscal. Test de inclinación rotuliana o tilt. Objetivo. Valorar la presencia de un síndrome femoropatelar. Descripción. Usuario de cúbito supino, rodilla extendida y cuádriceps relajado. Terapeuta de pie. Palpa de la mano presión sobre el borde medial y lateral de la rótula. Separa el borde lateral de la rótula cóndilo femoral. Repite la técnica
borde medial. Valoración. Es positivo, inclinación más hacia un lado que el otro. Test de Glide. Objetivo. Apreciar el grado de indemnidad de los ligamentos laterales de la rótula. Descripción. Usuario de cúbito supino y el terapeuta de pie al lado homolateral de la rodilla a evaluar. Con sus dedos índices y pulgares toma la rótula del usuario, deslizando hasta hacia ambos lados, lateral y medial. Valoración. Es positivo si hay mayor deslizamiento de la rótula hacia un lado más predominante que el otro. Test de Clark. Objetivo. Evidenciar una alteración de la biomecánica femoropatelar. Descripción. Usuario en decúbito supino con las rodillas extendidas y musculatura relajada. El terapeuta de pie junto al lado afecto. Este desplaza la rótula en sentido caudal aplicando la primera comisura sobre su borde superior. Valoración. La incapacidad para complementar la prueba o aparición de dolor durante la ejecución de la misma son indicativos de alteración condral. Test de la caída del navicular. Objetivo. Evaluar la caída del navicular. Descripción. Usuario en decúbito supino o sedente, el terapeuta está bípedo frente al arco medial del pie. Terapeuta marca con un rotulador el ápex del malleolo medial y la cara medial de la primera articulación metatarsofalángica, uniendo estos dos puntos con una línea. El terapeuta palpa la tuberosidad navicular en la cara medial del pie, observando dónde se encuentra en relación con la línea que une los dos puntos. Normalmente se encuentra en la línea o cerca de ella. El terapeuta pide al usuario que se ponga de pie y se corrige la posición subastragalina o posición neutra, y nuevamente se mide la distancia que hay entre el suelo a la tuberosidad navicular. Valoración. Se evalúa la caída del navicular dependiendo de los milímetros, normalmente de 6 a 8 milímetros, alterado de 10 a 15 milímetros. Test de dorsiflexión y eversión. Objetivo. Evidenciar el compromiso del síndrome del túnel del tarso. Descripción. Usuario en supino con el pie fuera de la camilla. Terapeuta se encuentra en bípedo frente a la zona a evaluar. Se realiza una dorsiflexión y eversión de tobillo en combinación con la extensión de las metatarsofalángicas durante 20 segundos. Valoración. Esta prueba es positiva cuando se producen los síntomas y se encuentra en tensión la fascia plantar y tensión incrementada para el nervio tibial, por lo cual se pone en duda su especificidad. Test de compresión. Objetivo. Valorar la integridad de la unión sindesmoidea tibio-peronea distal. Descripción. Usuario de cúbito supino, terapeuta en bípedo a los pies del paciente, con las palmas de las manos ahuecadas sobre los malleolos, entrelazados los dedos por posterior. Se realiza una presión de la tibia y perone entre sí. Valoración. El test es positivo si hay dolor en la zona intermalleolar, lo cual indica dolor en la sindesmosis tibio-peronea. Test de cajón anterior. Objetivo. Valorar el grado de inestabilidad anterior de tobillo. Descripción. Usuario de cúbito supino con el pie relajado. Terapeuta bípedo a los pies del paciente, coge con su mano caudal el calcáneo, de modo que palpa del pie quede enfrentada a la cara anterior del antebrazo. Con la mano cefálica abarca el tobillo del usuario sobre la cara anterior de los malleolos. Provoca una tracción anterior del pie, evitando cualquier movimiento del segmento de la pierna. Valoración. El test es positivo cuando hay un excesivo deslizamiento anterior del astrágalo bajo la mortaja tibio-peronea. También se realiza en pronación. Paciente en prono. Se realiza una presión de posterior hacia anterior.